Buenas tardes, profesor Araníbar Espinosa, soy el alumno Luis Padilla y este es el video del laboratorio número 5 de diagramas de sistema de control eléctrico. En este laboratorio nosotros realizamos tres actividades. La primera, que consistía en analizar nuevamente un relay, sus contactos y además su diagrama respectivo. En esta primera actividad lo que nosotros pudimos interpretar fue que llegamos a reconocer efectivamente lo que habíamos aprendido en los anteriores laboratorios sobre lo que era un relay, ¿no? Ya que esto fue posible debido a que el profesor nos recordó el funcionamiento de un relay en la pizarra. Además analizamos e interpretamos correctamente el circuito de un relay y esto se dio posible gracias a que dibujamos los circuitos de un relay en la pizarra y pudimos identificarlos correctamente. Además reconocimos cuáles eran los contactos positivos y negativos de un relay. Esto también lo vimos en los diagramas que dibujó el profesor en un relay en la pizarra. El positivo siempre siendo el que estaba pintado y el negativo del lado opuesto. Además, nosotros pudimos identificar, ¿no?, para qué servía un relay en la aeronáutica y cuál vendría a ser su función o sus distintas funciones en la aeronáutica. Como recomendación de esta actividad nosotros podríamos dar que previamente tuvieran un conocimiento de lo que es un multímetro, ya que eso les va a ayudar para poder utilizar correctamente un relay, ¿no? La segunda actividad, que consistía en comprobar el funcionamiento de un relay, el profesor le entregaba a cada alumno un relay y tenías que comprobar su funcionamiento. De esta segunda actividad nosotros pudimos interpretar que llegamos a comprobar efectivamente el funcionamiento del relay con la fuente de poder, ¿no?, ya que esto se daba posible, ya que nosotros llegamos a analizar anteriormente correctamente el relay y pudimos indicarle al profesor cuáles eran los lugares correctos donde tenía que instalar la fuente de poder, tanto en el positivo como en el negativo, para que hiciera funcionar el relay. Además reconocimos los puntos en común en relay, que eran todas las columnas 2, que vendrían a ser todas las que se encontraban en contacto con la columna 3. También reconocimos los puntos en los que iban a ser conectados el receptor, o sea, la lámpara en este caso, que iba a ser toda la columna 1, podía ser cualquier parte A1, B1, C1 o D1, y analizamos el rol que cumplía la bobina en un relay, ¿no? En este caso, la bobina realizaba lo que vendría a ser la acción mecánica del relay, ¿no? Para la tercera actividad nosotros lo que hicimos fue armar un circuito eléctrico, ¿no?, teniendo en cuenta los conceptos anteriores de relay con la finalidad de prender una lámpara. El profesor nos entregó un panel, ¿no?, y lo que pudimos analizar, ¿no?, o interpretar de esta actividad fue que llegamos a aprender correctamente la elaboración de un circuito eléctrico, ya que utilizamos componentes conocidos para nosotros anteriormente, como eran switch, como era relay, como eran circuit breaker, etcétera, ¿no?, lámparas. De ahí también nosotros pudimos comprender el fundamento o cómo llegaba a funcionar un circuito eléctrico, no solamente viéndolo en la pizarra anteriormente, sino también ahora llevándolo a la práctica en la manera del panel, ¿no?, colocando los circuitos, los cables y todos los anteriores componentes eléctricos mencionados anteriormente. Además, también por último pudimos analizar el diagrama que llegamos a obtener con ese circuito, ya que con el armado del circuito primero teníamos que realizar un diagrama y según ese diagrama armar el circuito, y veíamos si es que el circuito funcionaba finalmente. En nuestro caso, el circuito llegó a funcionar con éxito, ya que pudimos identificar correctamente todas las partes que tenían que ser necesarias y colocadas correctamente en cada lugar del circuito para que así pudiera encender la lámpara al momento de ser instalado en la fuente de poder y corroborado por el profesor. Por último, también podemos recomendar en esta actividad de este laboratorio lo que vendrían a ser los símbolos de componentes eléctricos, ¿no? Lo que mayormente solemos utilizar, por ejemplo, esto se ve en el caso del circuit breaker, en el caso de los switch, en el caso de también, por ejemplo, thermoswitch, en el caso del mismo relay, en el caso de una bobina. Tendríamos que comprender anteriormente para poder analizar y poder comprender el diagrama.
tendríamos que saber lo que vendría a ser su simbología de cada componente eléctrico, ¿no? Y para esto tendríamos que conocer la simbología de los componentes, eléctricos, ahora mayormente los que utilizas, ¿no? Por ejemplo, como lámparas, como switch, como circuit breaker, como relay, etc. Y bueno, esto fue lo que yo aprendí en este laboratorio número 5. Gracias.